Investigación jurídica, porque nuestro tema va a ser una cuestión jurídica. Es la actividad intelectual que pretende descubrir las soluciones jurídicas adecuadas a los problemas. ¿Sale? Pero es una solución jurídica, porque luego estamos en un trabajo de investigación jurídico y terminamos con la sociología y la psicología. Empiezo a hablar del elefante, pero termino hablando del ratón. O sea, sí lo relaciono porque, ¿sabes qué? Los elefantes le tienen miedo al ratón. Gracias. No va por ahí. Entonces tenemos que hacer un análisis, tenemos que ver que nuestra sociedad no es estática, que es cambiante. ¿Se acuerdan lo que les decía? ¿Sí? Con la investigación jurídica debemos identificar un problema. Y cuando estamos identificando un problema es una situación latente y actual. Las fuentes, ¿se acuerdan que vimos fuentes formales, reales, históricas? Ay, sí, qué padre para las fuentes del derecho. Pues también la investigación tiene sus fuentes. Dicen, las fuentes de la investigación jurídica son todos aquellos elementos que les van a permitir a ustedes, como investigadores, encontrar el conocimiento. La ley es una fuente. ¿Se acuerdan que les platiqué de las fuentes del derecho? Formales, reales, históricas. Y dentro de las formales está la ley. Fuente única y exclusiva de la investigación jurídica. ¿Y qué tenemos que hacer para que nuestras fuentes sean aceptadas? Debemos de tener ediciones de 5 años atrás. ¿Por qué creen que les dije todo lo que les dije cuando empezó la clase? Plan con maña. Aquí están las fuentes formales. Les hablé de la jurisprudencia. Ahí está. ¿Es una fuente formal? Sí. Por supuesto que sí. Pero debemos de saber buscar en la jurisprudencia. ¿Saben buscar jurisprudencia? Bueno, pues ya saben que entramos a la página de la Suprema Corte, tiene un buscador y puedes buscar por sala, puedes buscar por época o le pones palabras claves y ahí te empieza a arrojar, o sea, tienes para entretenerte un buen. La doctrina. ¿Se acuerdan que debemos de tener fuentes teóricas? O sea, debemos de tener fuentes doctrinales. ¿Qué dicen los autores? ¿Qué dicen los autores en relación al tema? Realidad social, ¿se acuerdan la fuente real aquí y ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está. Dice que dice la fuente más importante, dice no obstante ser la más compleja. O sea, ¿cómo vamos a entender el comportamiento del hombre? La realidad social es lo más complejo de entender. O sea, a nosotros que somos personas, que somos seres humanos, que somos seres vivos racionales, vamos a tener diferentes formas y diferentes métodos para llegar al fin. Bueno, entonces vean ahí, la realidad social se puede dar lugar a futuros sistemas jurídicos o instituciones jurídicas. La realidad social es latente y es lo que nos lleva a nosotros, repito, como investigadores a una fuente que nos va a permitir tener resultados a futuro. La investigación científica tiene modelos. Ya vimos qué es la investigación científica, ya vimos las características de la investigación científica y ahora tenemos que ver cuáles son los modelos, o sea, así como que las etapas, las facetas que pueda tener esta investigación científica. Pero miren lo que aparece entre paréntesis, no lo olviden, aspecto fáctico del derecho, aspecto normativo del derecho y aspecto axiológico del derecho. Los 3 ejes, los 3 saberes. Hay un modelo histórico jurídico, sí, porque yo nada más te quiero decir cómo estaba constituida la familia en Roma, la familia en la Biblia, la familia en los aztecas. ¿Es un aspecto histórico jurídico? Sí. El seguimiento histórico. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque luego nos dicen, abogados, fundamenta y motiva tu dicho. Fundamenta, dime en qué ley y motiva, argumenta el por qué lo quieres aplicar. ¿Sí? O sea, no es así como que hay que suene muy bonito, no. Fundamentar y motivar tiene su fondo. Tiene su chiste fundamentar y tiene su chiste motivar.
esta característica histórico-jurídico, seguimiento histórico de una institución. Así de fácil. Jurídico comparativo, es que yo te voy a comparar todas las causales de divorcio que tenemos en Veracruz, ¿sí? Por eso se dice que vamos a, en lo que es que el comparativo, voy a señalar en qué se parece, en qué difiere. Este método jurídico comparativo nos lleva a que desde el punto de vista de la óptica jurídica, yo voy a comparar, y ahí lo tienen, voy a establecer semejanzas y diferencias entre las instituciones jurídicas. El jurídico descriptivo, ¿se acuerdan que podíamos hacer una investigación descriptiva? Vamos a aplicar de manera pura el método analítico a un tema jurídico. Consiste en aplicar de manera pura el método analítico a un tema jurídico, es decir, consiste en componerlo en tantas partes como sea posible. Es que vamos a descomponer todas y cada una de sus partes a un todo. Vamos a explorar, creen ustedes que en la materia jurídica, pero por supuesto que dice, abre camino, o sea, explorar para la realización de investigaciones futuras, pero en relación a qué aspectos generales del derecho de autor. Ahí les puse este ejemplo. Fíjense bien, se trata de abrir camino para la realización de posteriores investigaciones. O sea, lo que yo esté haciendo, esto va a servir como base para una investigación futura. Aquí les pongo aspectos generales del derecho de autor y ahorita les explico. Se trata de que nosotros vayamos dando aquí, dice, pasos preliminares frente a un problema jurídico, resaltando sus principales facetas, pero sin ahondarnos, sin profundizar en las raíces explicatorias del asunto. Son tesis que abren el camino para investigaciones más profundas. ¿Por qué el derecho de autor? ¿Por qué creen que era cuando, bueno, como abogados tuvimos que haber estudiado ley de derechos de autor y su reglamento? ¿A quién se le concede el derecho de autor? ¿Quién me concede el derecho de autor? ¿Cuáles son los 14 aspectos que yo puedo registrar ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor? Porque son 14 y que tienen que ir directamente relacionados con el arte, la cultura, la música, la danza, la fotografía, la literatura. Porque yo no puedo llevar otras cosas que no sean eso ante el instituto. Y la ley federal la Ley Federal de Derechos de Autor maneja contratos de lo que ha sido mi creación y maneja el derecho moral y el derecho patrimonial del autor. Y que a los 100 años y que si es obra colectiva y todo lo que vimos, perfecto. ¿Y por qué esto? Porque debemos de recordar que para efectos de derechos de autor y viene el método histórico y comparativo, que antes los únicos que sabían escribir eran los que pertenecían a la iglesia. Y la gente creyente de la religión católica en ese entonces, te decían, es que yo quiero tener una copia de las Sagradas Escrituras. Pues ¿cuál fotocopia? Los escribas, los sacerdotes se ponían a transcribir y eso la iglesia te lo vendía. Pero decían, no se vende, únicamente se le daba al fiel, al creyente, y éste tenía que otorgar una módica cantidad a la iglesia. Ya te la están vendiendo. Y ya de ahí cuando tú querías escribir, querías publicar, dices, pero aguas de ti porque tú no podías publicar ni podías escribir nada y la iglesia te perseguía. Ya cuando te empieza a dar autorización para poder escribir, decías, vas a escribir, pero primero lo tiene que supervisar la iglesia y se le queda a la iglesia y se le queda al Estado. Lo que tú escribas es para el Estado y primero lo revisa el Estado. Vean cómo se nos condiciona. Estoy trabajando desde un punto de vista histórico y ahorita te dices, ¿el derecho de autor se te reconoce? Claro que sí. Por eso les digo, respetar el derecho de autor. Siempre y cuando sea para fines no lucrativos, dices, no hay bronca, no hay delito. Ah, pero si sabes dónde clonan libros y quedan igualitos, pues ahí sí ya hay un delito. ¿Sí? Entonces, esta cuestión jurídico exploratorio es la que nos va a abrir el camino para futuras investigaciones. Aquí estos cuando fueron preparando el camino, sí, pasaron muchos siglos,
pero es para poder llegar a lo que nosotros actualmente tenemos como un reconocimiento al derecho de autor. Y que si yo escribí mi antología de derechos humanos y ahora la quiero vender porque forma parte de mi patrimonio como persona física, conjunto de bienes, derechos y obligaciones, ¿se acuerdan? Patrimonio de personas físicas, conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se pueden cuantificar. Entonces, ¿mi derecho de autor lo puedo vender? Sí. Ah, perfecto, pero ¿sabes qué? Yo ya no voy a tener el derecho patrimonial. El patrimonial le va a corresponder a quien tenga ahorita la propiedad del derecho de autor, pero a mí se me sigue reconociendo la autoría intelectual y moral de esa obra. Jurídico proyectivo, ¿qué vamos a hacer? Miren nada más ahí, partiendo de premisas actualmente vigentes, predicción sobre el futuro, y no tenemos bolita de cristal, ¿eh? No tenemos bolita de cristal. Miren lo que dice ahí. Empezaron esas luchas con una visión a futuro. Con una visión a futuro. ¿Qué tienen ahorita ustedes con una visión a futuro? Que en este momento tengamos como una fuente real. Jurídico propositivo. Pero aquí, les digo, se caracteriza porque evalúa fallas de los sistemas o normas a fin de proponer o aportar. O sea, todos somos sujetos activos en esta sociedad y que nos damos cuenta realmente que nos falta. Vemos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y verán qué padre es presentarlo en un trabajo de investigación. Ya vimos qué es la norma, ¿no? Son reglas de conducta y ahí lo tienen. Y hasta está la balanza ahí. ¿Qué pasa más? ¿Tu derecho o el mío? Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega tu derecho, porque hay que ver hasta dónde llega el mío. Tu derecho termina en donde empieza el mío. Y vamos a ver qué tanto derecho tienes tú y qué tanto derecho tengo yo, porque está establecido en la norma. Norma, reglas de conducta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿No? Bueno, espero que esta clase haya sido de provecho. ¿Sí? Por mi parte es todo, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.